La centralidad de Jesucristo. Si compartes tu fe con personas que no son hijos de Dios, ya te habrás dado cuenta de que es relativamente fácil hablar de Dios mismo, de un ser superior o de una inteligencia por encima de nosotros. Y a veces nos tranquilizamos pensando que la persona no está lejos del nuevo nacimiento porque admite la existencia de Dios. Pero si la conversación avanza hacia la persona de Jesucristo, no es raro que el ambiente se vuelva más tenso, que los rostros se crispen y que se manifieste cierta hostilidad hacia nosotros. Francamente, es sorprendente y desconcertante. Los creyentes evangélicos estamos acostumbrados a hablar de Dios y de Jesucristo a la vez, sin hacer distinciones. Nos asombra tanta diferencia en la actitud de nuestros interlocutores respecto a Dios Padre en relación con su Hijo único, Jesucristo. En realidad, no se trata de un fenómeno nuevo. Existe desde la encarnación del Hijo de Dios, desde el pesebre de Belén. Jesús nació en medio de un pueblo que se enorgullecía de haber sido elegido por el Dios de Abraham para ser su pueblo elegido. Durante su corto ministerio público de 3 años y medio, Jesús fue temido y luego odiado por los dirigentes políticos y religiosos del pueblo judío. Aunque multitudes enteras le seguían para escuchar sus enseñanzas y beneficiarse de sus milagros, la gran mayoría de estas personas acabaron rechazándole y organizando su crucifixión por medio del poder romano. El apóstol Juan escribió: vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Juan 1 versículo 11. Al final de su ministerio, Jesús gritó: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no lo has querido? Mateo 23, versículo 37. Este rechazo casi visceral de Jesucristo no es insignificante. Jesucristo, llamado en Génesis 3, la semilla de la mujer, es quien aplastará la cabeza de la serpiente, el diablo. Satanás es el príncipe de este mundo, Juan 12 versículo 31, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2 versículo 2. Así que no es de extrañar que tal odio a Jesucristo sea revelado por un mundo que está globalmente gobernado por el diablo. Pero como testigos cristianos, ¿no basta con establecer la existencia de Dios y dejarlo así? La Biblia dice claramente, no. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, Juan 14, versículo 6. Entonces, ¿en qué consiste la centralidad de Jesucristo? Jesucristo es central en su relación con el universo. Jesucristo es, literalmente, el creador de todo lo que es. La Biblia comienza con estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1 versículo 1. Pero el Evangelio de Juan deja claro que fue el Verbo, Jesucristo, quien creó todas las cosas y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Juan 1, versículo 2. En Colosenses, descubrimos que todas las cosas fueron creadas en él, por él y para él. Colosenses 1 versículo 16. Por último, en Hebreos aprendemos que el Hijo sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. 1 versículo 2. Así pues, Jesús no solo es el creador del universo y de todo lo que hay en él, desde sus incontables galaxias hasta la célula viva más pequeña y el átomo más diminuto. Jesucristo es su causa primera, la razón de su existencia y la razón de su continuidad. Jesucristo es la figura central de la historia del mundo. El relato bíblico nos habla de un periodo de unos 6000 años, desde el Génesis hasta nuestros días. El nacimiento de Jesucristo tuvo lugar a los 2/3 de este periodo, hace unos 2000 años. Pero fue el acontecimiento más importante de nuestro pasado. En Gálatas 4 versículo 4, el apóstol Pablo escribe: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esto significa que una época concreta de la historia del mundo fue la más propicia para la venida del Hijo de Dios. El mundo mediterráneo gozaba de unidad política y facilidad para viajar gracias a la paz romana. La lengua y la cultura griegas se habían extendido por todo el imperio. Resulta que el griego es la lengua más adecuada para expresar las verdades espirituales del Nuevo Testamento. Además, al ser la lengua más extendida en el imperio, facilitó la difusión del mensaje de Jesucristo por todo el mundo conocido en tan solo unas décadas. En ningún otro momento de la historia del mundo se han reunido tantas condiciones para la difusión del Evangelio. Este momento, establecido por Dios para enviar a su Hijo,
Fue elegido por los hombres para dividir su cronología en dos periodos, antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo es el centro de las predicciones divinas. Podríamos preguntarnos legítimamente, ¿por qué Dios esperó tanto tiempo, 4000 años, antes de enviar a Cristo? Una de las razones radica en la importancia de las predicciones en el pensamiento de Dios. El Eterno quiso demostrarnos su existencia, su unicidad y su soberanía haciendo predicciones con mucha antelación y asegurando su cumplimiento hasta el último detalle. Así, a lo largo de los 40 siglos anteriores a la venida de Cristo, el Señor dio decenas de predicciones, escritas en todas las partes del Antiguo Testamento y perfectamente cumplidas por la vida de Jesucristo. Entre estas predicciones se encuentran detalles sobre su origen, su filiación, su tribu, sus antepasados, su ciudad de nacimiento, su corta estancia en Egipto, su ciudad de residencia, sus milagros, la actitud de la gente hacia él, su actitud y motivaciones, el complot para arrestarlo, su juicio, su condena y ejecución por crucifixión, su entierro y su resurrección corporal. El hecho de que todas estas predicciones se cumplieran al pie de la letra en la vida de Jesucristo demuestra, más allá de toda duda, que el Señor es el único Dios verdadero y que la Biblia fue verdaderamente inspirada por él y no tiene errores. Jesucristo es central por su acto único. Llamado kenosis, en griego, este término describe el acto de vaciarse de sí mismo. Jesucristo es Dios Hijo, que vive eternamente con el Padre y el Espíritu Santo, y es de la misma naturaleza. Pero para encarnarse como hombre, Jesús se vació de su gloria, de su majestad y de muchos de sus derechos y privilegios, para convertirse en un hombre real, con las limitaciones humanas del hambre, la sed y la fatiga. Si el Señor Jesucristo hubiera permanecido en su gloria, nunca habría venido entre los hombres, nunca habría pagado por nuestros pecados con su sacrificio, y nunca habríamos sido reconciliados con Dios y declarados justos ante Él. Finalmente, porque Cristo realizó este acto único e indispensable, los seres humanos que confían en Él serán, a su vez, transformados a imagen de Dios y participarán de su gloria. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8, 9. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Jesucristo es central en la Trinidad. La Biblia es clara sobre la igualdad de las tres personas divinas que componen lo que llamamos la Trinidad. Este término expresa la triunidad de Dios, un ser supremo, eterno e infinito que es el origen de todas las cosas, aparte del pecado. Dios es de una sola esencia, pero se manifiesta en tres personas. Sin embargo, la palabra nos muestra el papel central de Jesucristo en los planes divinos. Sobre Dios Padre, leemos que habita en luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni puede ver. 1 Timoteo 6 versículos 15 y 16. Pero a Felipe, ¿qué le dijo? Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. Jesús le contestó, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. JN 14, 8 y 9. En dos ocasiones, Dios Padre rompió su silencio para decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchadle. Así pues, Jesús es la única persona divina que se nos ha hecho visible, y a quien contemplaremos por toda la eternidad. En cuanto al Espíritu Santo, es la persona divina que glorifica a Jesucristo con nosotros, que nos conduce a toda la verdad, que toma toda la verdad de Cristo para hacérnosla comprender. Juan 16 versículos 13 y 15. Jesucristo es central en la relación entre los ángeles y Dios. La Biblia menciona tres tipos de personas capaces de relacionarse espiritualmente y de poseer una vida interior. Dios mismo, el Creador, los ángeles, seres poderosos y maravillosos creados individualmente por Dios, y el hombre o humanidad. Dios tiene dos relaciones diferentes con los ángeles y con la humanidad. En el caso de los ángeles, les ha dado un alma y la capacidad de tomar decisiones morales. Estos ángeles viven en la presencia de Dios y saben que son seres creados para glorificar y servir a Dios. Así que sabían todo lo que necesitaban saber para tomar una decisión moral sobre su relación con Él. ¿Le obedecerían y le honrarían o le desobedecerían y despreciarían a su Creador? Motivado por el deseo de ser como Dios, su Creador, y sobre todo de recibir la adoración de sus congéneres, el ángel querubín Lucifer, el hijo de la aurora, decidió levantarse contra Dios y rebelarse contra Él. Alrededor de un tercio de los ángeles le siguieron en esto.
Y estos ángeles fueron confirmados para siempre en su elección moral de ser enemigos de Dios y oponerse a Él, luchar contra su voluntad y su programa en cada oportunidad. La rebelión de los ángeles caídos se manifestó contra Dios en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso en este ámbito, Jesucristo ocupa el lugar central. En primer lugar, Él es el creador de los ángeles. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, Colosenses 1 versículo 16. Todas las clases de ángeles están incluidas en estos poderes del mundo invisible, ya que los reyes y gobernantes humanos son visibles. En segundo lugar, es el Señor de los ángeles elegidos y el vencedor de Satanás y sus hordas rebeldes. En el momento de su nacimiento, los santos ángeles anunciaron su venida a los pastores. En el momento de su prueba en el desierto, venció las seducciones de Satanás citándole la palabra de Dios. Al final de esta prueba, los ángeles vinieron a restaurarle, Mateo 4, versículos 1 a 11. Jesús, el Hijo de Dios, fue ungido con el óleo de la alegría por encima de sus colegas. Él es superior a ellos en todos los sentidos, pero los santos ángeles son ministros de Dios para ministrar a los creyentes, Hebreos 1. A lo largo de su ministerio, cada vez que Jesús se encontraba en presencia de un demonio, éste se precipitaba ante él para dirigirse a él como Señor o Maestro. A veces, los demonios suplicaban a Jesús que no los enviara al abismo, pero Jesús tenía plena autoridad para disponer de ellos como quisiera, Mateo 8 versículos 8 a 32. Todos los ángeles caídos reconocen la autoridad y soberanía de Cristo. Con su muerte expiatoria, Jesús despojó a los principados y a las potestades y les dio un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz, Colosenses 2 versículo 15. Los derrotó tan completamente que la imagen es la de un boxeador que noquea a su oponente, lo levanta por encima de su cabeza y se pasea por el ring para mostrar su victoria. Cuando el Señor Jesús regrese a la tierra, apresará al dragón, Satanás, y lo encerrará en el abismo durante 1000 años, Apocalipsis 20 versículos 1 a 3. Jesucristo es central en la historia del pueblo de Israel. Tras la llamada de Abraham, Jesucristo está presente como ángel del Señor. Llama a Agar en el desierto y preserva la vida del joven Ismael. Cuando 3 hombres visitan a Abraham, el principal se llama el Señor. Pero la única persona de la Trinidad que se hace visible y se encarna es Dios Hijo, más tarde llamado Jesucristo. En el Antiguo Testamento se nos presenta más a menudo con el nombre de ángel del Señor, como en Génesis 18 y 19. En este texto, anuncia a Sara la venida de Dios. En este texto, anuncia a Sara que tendrá un hijo un año después. Informa a Abraham de que ha bajado para comprobar la flagrante inmoralidad de la ciudad de Sodoma. Como Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, Abraham suplicó al Eterno que perdonara a la ciudad si había allí un cierto número de justos. El Señor, con quien Abraham hablaba como con otro hombre, demostró que tenía el poder de decidir si perdonaba o destruía la ciudad. Los otros 2 hombres que acompañan al Señor bajan a la ciudad de Sodoma, donde son acogidos por Lot. Aunque parecen hombres, el texto bíblico los llama ángeles. Y acaban rescatando a Lot y a 2 de sus hijas de la ciudad antes de que ésta sea destruida. La noche anterior al temido encuentro con su hermano Esaú, Jacob luchó toda la noche con un hombre. Génesis 32, versículos 24 a 30. Aunque Jacob ganó la pelea, suplicó al hombre que le bendijera. El hombre le dijo que su nombre cambiaría de Jacob, tramposo, a Israel, príncipe con Dios. El hombre le tocó en la cavidad de la cadera y Jacob cojeó desde aquel día. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, pues dijo, he visto a Dios cara a cara y mi alma se ha salvado. Génesis 32, versículo 30. Después de aparecérsele en la zarza ardiente en el momento de su llamada, el Señor prometió a Moisés enviar a su ángel delante de él para que le acompañara en su misión de conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. El Señor dijo, he aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Estad en guardia delante de él y escuchad su voz, no le resistáis, porque no perdonará vuestros pecados, pues mi nombre está en él. Pero si escucháis su voz y hacéis todo lo que yo os diga, seré el enemigo de vuestros enemigos y el adversario de vuestros adversarios. Éxodo 23. Versículos 20 a 22.
Este texto muestra claramente que este ángel o mensajero no es uno de los ángeles creados por Dios, sino una persona divina, por la expresión, mi nombre está en él, y por el hecho de que Dios dice, si escucháis su voz y hacéis todo lo que yo os diga. Obedecer a este ángel es obedecer a Dios. Es, pues, Dios Hijo antes de su nacimiento en Belén. El ángel del Señor se encuentra con Balaam en el viaje a la tierra de Moab y hace hablar a su asno. Números 22. El ángel del Señor intervino para llamar a Gedeón juez y anunciarle el nacimiento de Sansón, Jueces 6 y 13. Tuvo que juzgar al pueblo de Israel durante el reinado de David, 2 Samuel 24. Animó y restauró al profeta Elías antes de su viaje al monte Horeb, 1 Reyes 19. Destruyó al ejército asirio que asediaba la ciudad de Jerusalén, 2 Reyes 19. Se le menciona varias veces en las visiones del profeta Zacarías sobre el final de los tiempos. Pero el versículo más elocuente sobre el ángel del Señor es este: en todas sus angustias no les faltó ayuda. Y el ángel, ante su rostro, los salvó. Él mismo, en su amor y misericordia, los redimió y los sostuvo y llevó a través de los días de la antigüedad. Isaías 63 versículo 9. Así pues, Jesús actuó a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Jesucristo ocupa un lugar central en los tipos del Antiguo Testamento. Muchos personajes del Antiguo Testamento prefiguran aspectos de la persona o la obra de Jesucristo. Abel confía en un sacrificio de sangre y recibe el perdón de sus pecados. Noé construye un arca, símbolo de Jesucristo, para librarse del diluvio del juicio divino. La vida de José tiene muchos paralelismos con la de Jesucristo, el hijo amado de su padre, perfectamente fiel y obediente, vendido por sus hermanos, accede finalmente al gobierno de la tierra de Egipto, arranca la confesión y el arrepentimiento de sus hermanos, y luego les concede el perdón y la plenitud en un lugar que había preparado para ellos. Moisés prefigura a Cristo como líder de su pueblo, liberándolo de la esclavitud y conduciéndolo a una tierra prometida de descanso y abundancia. Josué, el capitán victorioso, nos recuerda a Cristo, que venció a todos sus adversarios en beneficio de su pueblo. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un pastor convertido en rey, nos recuerda a Jesús, el buen pastor, que es Rey de reyes y Señor de señores. Salomón, con su sabiduría y riqueza, nos recuerda a Jesucristo, el gran rey que comparte con su pueblo la preciosa ciudad de la Nueva Jerusalén. Todo en el tabernáculo nos recuerda a Jesucristo. El atrio de lino blanco nos recuerda su vida perfecta, que cierra nuestro acceso a Dios. Pero la puerta bordada nos recuerda que Él es la puerta de acceso a Dios. En el atrio, el altar del holocausto nos enseña que no puede haber perdón sin el sacrificio de un inocente. El lavamanos nos recuerda que debemos purificarnos para el servicio. En el lugar santo, el candelabro de 7 brazos nos habla de su perfección y su luz. Los panes ácimos nos recuerdan su vida sin pecado y el altar del incienso su vida de oración. En el lugar santísimo, el arca de la alianza contenía las tablas de la ley, las exigencias morales de Dios, así como el maná, el pan milagroso que bajó del cielo, y la vara de Aarón que floreció, símbolo de su resurrección. Encima estaba el propiciatorio, que debía ser rociado con sangre para conceder el perdón de Dios, vigilado por ángeles, símbolos de la presencia de Dios. Por último, las alfombras que forman el techo simbolizan tanto la vida como la obra del Señor. Por fuera, una alfombra gris de aspecto corriente, como era Jesús; por debajo, una alfombra roja, símbolo de su sacrificio. Esta alfombra cubría una alfombra negra, símbolo de nuestros pecados. Por último, solo visible desde el interior del tabernáculo, había una alfombra artísticamente trabajada, compuesta de hilos de oro, azul, púrpura, carmesí y blanco, símbolos sucesivos de su divinidad, su origen celeste, su realeza, su sacrificio y su pureza. Jesucristo es el centro de la vida del creyente. Si hemos recibido a Jesucristo como Salvador por la fe, la Biblia es muy clara. Él será central en la vida de todo discípulo. Las metáforas son numerosas y evocadoras. Jesús es el único camino a Dios, Él es la verdad absoluta en la que creemos, Él es la vida misma del creyente. Pablo escribió, he sido crucificado con Cristo, y si vivo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Si ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2 versículos 20 y 21. Vivir con Él hace que la vida después de la muerte sea más dulce que esta vida. Pablo escribió, porque Cristo es mi vida,
y la muerte es mi ganancia. Filipenses 1:21. Como el sarmiento está unido a la vid, así el creyente está unido a la vida divina de Jesús, para dar fruto en su vida. Jesús dijo, porque sin mí nada podéis hacer, Juan 15. Pero la relación es aún más profunda. Jesús dijo a sus discípulos, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. El lenguaje era espiritual, no físico, pero el creyente recibe y medita, o come y digiere, las enseñanzas, el ejemplo y la vida de Jesucristo para obtener sustento espiritual. En realidad, el auténtico cristianismo no es una serie de conceptos o reglas. Es una profunda intimidad con la persona de Jesucristo. Es también el vestido del creyente. Estamos llamados a despojarnos del hombre viejo, corrompido por los deseos engañosos, y a revestirnos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad que produce la verdad. Efesios 4 versículos 21 a 24. Entendemos fácilmente que el hombre nuevo se refiere a la nueva naturaleza obtenida por Dios en nuestro nuevo nacimiento. Pero esta nueva naturaleza es literalmente Cristo en nosotros, según lo que dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas. Pero revestíos del Señor Jesucristo y no os afanéis por la carne, para satisfacer sus concupiscencias. Romanos 13 versículo 14. Jesucristo es un lugar santo para todo ser humano que acude a él por la fe. Todas las bendiciones y riquezas divinas se derraman en este lugar, como nos recuerdan los párrafos iniciales de la carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así comienza una enumeración de estas bendiciones divinas, eternas e inalienables. En él nos eligió Dios antes de la fundación del mundo. ¿Nos predestinó en su amor a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo? En él tenemos redención por su sangre. En él también hemos llegado a ser herederos, habiendo sido predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que sirvamos para celebrar su gloria, los que de antemano esperaban en Cristo. En él creísteis y fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es prenda de nuestra herencia. Efesios 1 versículo 3 al 14. Si hay un concepto claro en la Biblia, es que estar en Cristo es la bendición suprema que da acceso a todas las demás. Estar apartado de él es estar privado para siempre del favor y las bendiciones de Dios. Por eso Pablo consideraba que todo lo que era, todo lo que tenía y todo lo que podría haber sido, no valía nada comparado con el privilegio de estar en Cristo. Filipenses 3 versículos 4 a 9. Él es nuestro ejemplo supremo e insustituible. De nuevo Pablo, dirigiéndose a los creyentes de las iglesias que había fundado, les escribió, corro para alcanzar el premio de la vocación celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3 versículo 14. Así que estaba plenamente comprometido con su proyecto de parecerse lo más posible a Jesucristo, incluso en su sufrimiento y muerte. Así conoceré a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Versículo 10. En la lógica de su impulso, exhorta a los creyentes de Filipos en estos términos. Sed imitadores míos todos vosotros, hermanos, y mirad a los que andan según el modelo que habéis visto en nosotros. Versículo 17. Antes de esta llamada de Pablo, Jesús mismo había llamado a los hombres a caminar con él, a acompañarle, a verle vivir, obrar y reaccionar, y a ser sus imitadores. En eso consiste el discipulado. Esta llamada llega hasta dar la vida por Cristo, porque Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, versículo 23. Por último, en la epístola a los Hebreos, Jesucristo es presentado como el gran vencedor en la carrera de la vida heroica de la fe. Despojémonos, pues, también nosotros, rodeados de una nube tan grande de testigos, de toda carga y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, teniendo los ojos puestos en Jesús, que estimula la fe y la lleva a la perfección. LC 9, 23, a cambio del gozo que le estaba reservado, sufrió la cruz, despreció la ignominia y se sentó a la derecha del trono de Dios. Pues considerad a aquel que soportó tanta oposición contra sí mismo por parte de los pecadores, para que no os canséis ni os desaniméis. 12 versículos 1 a 3. Todas las virtudes del carácter se aprenden contemplando atentamente la vida y el ejemplo de Cristo. Él es nuestro único punto de referencia, nuestra única autoridad creíble. Cada aspecto de su vida, hasta sus más pequeñas palabras y reacciones,
Contiene lecciones útiles y necesarias para todos los que lo contemplan. Solo podemos progresar examinando atentamente su vida y su ejemplo. En conclusión, sea cual sea la reacción de nuestros interlocutores, no dejemos nunca de proclamar y defender a nuestro Señor Jesucristo. En efecto, Él dijo, al que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero al que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, versículos 32 y 33. Queridos amigos, mantengamos a Jesucristo en el centro de nuestras vidas.